Señores, estamos listos para iniciar un bloque de entrevistas. Nuevamente nos encontramos con el señor Iván Larriba. Él es docente universitario, pero también es historiador, y vamos a hablar un poco de lo que fue pues la victoria, los 200 años de la batalla de Junín, Ayacucho, pero sobre todo cómo es que se forma este ejército importante que luego empieza pues su camino hacia Huamachuco. ¿Cómo está, señor Larriba? Un placer tenerlo aquí. Gracias, Susana, aquí para conversar sobre la historia del Perú y sobre todo la de Trujillo, ¿no? En esas épocas tan importantes de la independencia del Perú. Me siento súper contento de esa oportunidad. Sí, yo también encantada de poder conversar con usted, porque además mucho se habla de la batalla de Junín, Ayacucho, esta victoria. Bueno, este año se celebran los 200 años, pero muy poco se habla, digamos, de lo que significó Trujillo, ¿no? Y además, digamos, cómo se formó el ejército, cómo llegan hasta Huamachuco. Claro. No se conoce mucho de la historia. Es como en un partido de fútbol, celebras el triunfo, pero hay que saber cómo se preparó el equipo, ¿no es cierto? En septiembre de 1823 llega Simón Bolívar al Perú y se compromete a terminar lo que había iniciado don José de San Martín, es decir, liberar totalmente al Perú del yugo español. Los españoles todavía mantenían hegemonía en el centro y el sur del país, y el virrey José de la Pezuela gobernaba el Perú desde Cusco. El único territorio libre era la intendencia de Trujillo. Aquí nunca más volvió a pisar un español territorio nuestro. Y entonces Simón Bolívar, sabedor de todas estas circunstancias, decide venir a Trujillo para que aquí formara el Ejército Libertador, porque esta era la única zona libre del Perú. El norte del Perú era la única zona libre. Y entonces Simón Bolívar, por estrategia, decide venir aquí a Trujillo para formar el ejército. Llega más o menos por marzo, fines de marzo de 1824, con estos afanes, nombra como capital del Perú a nuestra ciudad y dispone que todos los ejércitos que tenían que venir desde la Gran Colombia lleguen a esta ciudad, ¿no? Y entonces comienzan a desembarcar los ejércitos en Marabrigo, en Pacasmayo, en Huanchaco, en la bahía de Huañape, y todos se concentran aquí. Tú imagínate, Susan, cerca de 1000 soldados aquí en las calles de un Trujillo pequeño, y sobre todo esos soldados todos los días desayunaban, almorzaban, cenaban, y en esas épocas pues el ejército se transportaba en caballos, ¿no? Entonces necesitaban caballos. ¿Y quién se encargaba de abastecerlos, de preparar la comida, ¿no? De cuidarlos. Es una excelente pregunta. Dice la historia, el pueblo trujillano. Y entonces, por ejemplo, de los monasterios, que teníamos varios de sacerdotes aquí, salían las comidas, imagínate, en bailas, ¿no? De las haciendas de la sierra y del Valle Chicama y del Valle Virú venían los alimentos. Los hacendados de Guadalupe, de Piura, de mismo Huamachuco, Cajamarca, mandaban los caballos. Y tenían que mandar los caballos con alimento, porque aquí y deben haber estado felices, claro, porque imagínense la gastronomía de todo, de Guadalupe. De todo, venían. Y las damas trujillanas bordando confeccionando los uniformes, ¿no? Ellos no venían con todos los uniformes, con su ropero. Acá tuvo que hacerse todo. Y entonces los caballos necesitaban herraduras, los caballos necesitaban monturas, necesitaban, aunque te parezca mentira, metales, necesitaba hierro para armar las balas, para armar los sables, y todo eso comenzó a colaborar a las iglesias, el pueblo trujillano. Dicen que en esa época Trujillo era un arsenal, Trujillo era toda una ciudad en movimiento apoyando al ejército. Pero ¿no? Qué importante, señor Larriba, es conocer la historia, porque eso también, digamos, nos hace parte, saber que el pueblo trujillano, el pueblo de la liberteño, en realidad, llena de orgullo. Siendo parte de eso, claro, ¿no? De abastecer a los soldados para que finalmente estén realmente preparados y empiecen su traslado hacia Huamachuco, ¿no? Sí, y fíjate, ahora sí, pues tú puedes guardar comida en enlatados, ¿no? Precocidos. Claro. No, tenés comida fresca, ¿no? 10.000, 5.000 caballos, ¿no? Y una vez que ya estuvieron todos abastecidos, más o menos un 10 de abril, imagínate la emoción, sale el ejército rumbo a Huamachuco, porque Simón Bolívar sabía que las batallas iban a ser en la sierra.
el virrey dominaba toda la sierra peruana, ¿no? Tenía que ser. Y el virrey nunca ahí. iba a bajar a la costa, ¿no? Tenía que Y ser. te ¿Y dicen cuánto acá, tiempo tardan en llegar hasta Huamachuco? a ver, yo te doy los datos. Ellos salen por Trujillo, van por Laredo, pasan por Galindo, siguen por Sincicap, por la antigua el camino a Otusco, y el 14 de abril están en Otusco, duermen en Otusco, 2 días más están en Santiago de Chuco y más o menos el 20 están llegando los ejércitos a Huamachuco, ¿no? Con Simón Bolívar a la cabeza y todos sus grandes generales, ¿no? Lamar, Córdoba, todos están, Lara, ¿no? Y Huamachuco se convierte nuevamente en el otro Trujillo, porque imagínate esa ciudad recibiendo a todos, y ahí había que preparar los ponchos, porque no tenían ropa de sierra, los caballos también tenían que tener otro tipo de alimento, y todo Huamachuco apoyando, Quizá ¿no? lo que usted nos está contando, señor Iván, tiene que también marcar un precedente en la actitud que tomemos las personas frente a lo que se vive ahora, ¿no? Relacionándolo con esta desunión que vivimos, estamos quizá viviendo a la defensiva, y esta desunión muchas veces crea caos, pues en la sociedad no lleva a la evolución, no lleva al desarrollo como tiene que ser, y quizá esta enseñanza de lo que habían vivido con la historia que nos cuenta el señor Larriva, pues nos tiene que dejar mucho para seguir este ejemplo. Es importante. Ahora, yo quisiera que usted, para terminar ya la entrevista, nos ha ganado el tiempo, señor Larriva, nos cuente cómo se relaciona también con este bicentenario de la Universidad Nacional de Trujillo, como me lo comentaba. Linda tu pregunta. Y entonces, mientras el ejército subió a la sierra, aquí todavía se quedó Sánchez Carrión, el gran secretario y el brazo derecho de Simón Bolívar, y él se reúne con él, llegaría el 9 de mayo a Huamachuco, y le propone, ¿no? Le propone, y Bolívar, que estaba muy, pero muy agradecido a esta ciudad de Trujillo, piensa qué le puedo dar de ofrenda a la ciudad que tanto me ha ayudado. Y Sánchez Carrión le dice, una universidad, la primera universidad republicana, la primera universidad liberal, y con gusto Bolívar firma el decreto de creación de nuestra universidad, que hoy cumple 200 años. Alguna vez dije, Sánchez Carrión inspiró y Bolívar firmó. Así es, y felicitarlo también por la comisión por la que usted forma parte, que va a celebrar este gran jubileo en la Plaza de Armas el 19 de mayo. Vienen los Húsares de Junín, 60 caballos, ¿no? También van a haber otras actividades artísticas, por supuesto, pero hay que ir, hay que acudir, hay que empaparse también de historia. Hay que sentir esa identidad por lo nuestro. Gracias, señor Iván Larriva, por habernos acompañado nuevamente aquí. Esperamos tenerlo también pronto. Gracias. Y conversar de temas tan importantes como estos, señores.